en sintonía con nosotros en el Tribunal de la Tarde y precisamente ya llegamos al momento de esta entrevista que les anunciamos al inicio del programa. Tenemos con nosotros a Tomasina Tolentino. Ella es aspirante a la Cámara de Cuentas y está compartiendo con nosotros hoy, así que le damos la bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí, de rendir cuentas en este Tribunal de la Tarde. Muchas gracias por la invitación. Señora Tolentino, este es un momento importante donde la ciudadanía, la opinión pública, está muy pendiente a todo lo que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos, ¿verdad? Y este organismo que es el fiscalizador, pues usted está aspirando a formar parte de él. ¿Cuáles son sus credenciales y a qué aspira de poder ser parte de la Claro. Cámara de Cuentas? ¿Cuál es su mayor Su aspiración visión sobre la Cámara de Cuentas. haciendo su función? Sí. Bueno, pues justamente esa necesidad que tiene la población de que se le rinda cuenta, de que se le dé a conocer en qué se gastan los recursos públicos y la pulcritud o no en su uso, es una de las motivaciones que me llevaron a postularme a miembro de ese órgano de tan vital importancia sobre el control externo. Mis credenciales, bueno, yo soy contadora de profesión. Tengo maestría en administración financiera y tengo maestría también en alta dirección pública. Básicamente he trabajado para el sector público y la cooperación internacional. Me he formado también en prevención de lavado de activos, en fiscalidad internacional, planificación estratégica y proceso. Como puede ver, una combinación un tanto interesante, precisamente para ir a un órgano como este, que debe partir de la planificación para elaborar un plan de acción que responda a las necesidades y a las funciones mismas para la que fue creada esta institución y que pueda dar respuesta a la ciudadanía que tiene tanta ansiedad de ver una institución que cumpla con su rol, sobre todo que es un rol que viene dado desde la Constitución misma y de la Ley 1004 que la crea. Tomasina, por lo que podemos ver y lo que nos cuenta con ese currículum tan interesante que posee y la experiencia que ha acumulado, usted sería una candidata desde mi óptica idónea para ser tomada en cuenta, sobre todo porque tiene una combinación de preparación, juventud, que es lo que más o menos está demandando la nueva sociedad de hoy en día, de los actores que van a estar tanto en la política como en otros ámbitos del Estado dirigiendo. Ahora bien, en el pasado reciente, cuando se han abierto convocatorias, por ejemplo, para ocupar el Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Central Electoral, las altas cortes, la Cámara de Cuentas, aparece gente como usted, con calidades, con buen perfil, que de verlo uno dice, oye, pero sería ideal que estén en ese grupo de elegidos. Sin embargo, parecería que el poder político siempre se pone de acuerdo y antes de que se pudiesen evaluar los aspirantes, ya hay una decisión tomada sobre quiénes van a ir a cada uno de esos lugares. ¿Confía usted que en esta ocasión el proceso de elección va a ser en base al mérito, las capacidades de cada uno de ustedes? Bueno, quiero creer en mi país y quiero creer también en los organismos responsables de tomar las decisiones por los destinos del país. Muchas veces la persona me ha dicho, oye, Tomasina, y trabajando tanto con la cooperación internacional, ¿no te ha movido irte a trabajar fuera a otros países? ¿No ha tenido oportunidad? Pues la verdad es que sí, es que he tenido mucha oportunidad. Sin embargo, he apostado a mi país y lo que he aprendido he intentado ponerlo a la disposición de las entidades públicas para una mejor República Dominicana. Entonces, en este momento, yo quiero confiar, tengo la confianza en que los legisladores en el momento de hacer su elección van a ver las competencias técnicas, van a ver también la trayectoria de vida de las personas que pueden dar también una idea de cuáles son los valores que fomentan. ¿Por qué? Porque una persona que ha trabajado todo el tiempo en la cooperación internacional, que es uno de los sectores que más dedica,
fondos, a apoyar al sector público y a la transparencia, a esa rendición de cuentas. Y en el sector público, y ha logrado los objetivos y metas en las áreas que ha tenido a cargo, yo creo que es un recurso humano que hay que ver. Entonces, aspiro a que en este momento, como ha pasado, como por ejemplo en la Procuraduría General de la República, se mire todo ese trabajo y todo ese historial de vida de esta dominicana que aspira a ser parte de ese equipo que transforme esa Cámara de Cuentas para que cumpla su rol, aunque no le niego que pues sí, ciertamente de vez en cuando pues llegan ciertos temores, ciertas dudas precisamente por no tener esa afiliación política, por no tener esa cercanía, pero creo que una de esas justamente es mi fortaleza, no tener esa afiliación, no tener esa cercanía, de que en el momento de tomar una decisión va a ser tomada en base a los expedientes que se vean, en base a criterios técnicos, que es lo que debe de primar según la misma Constitución que define la Cámara de Cuentas como un organismo técnico. Tomasina, y desde el punto de vista de las auditorías, ¿cuáles serían los aportes concretos que puede hacer la Cámara de Cuentas? Por ejemplo, se cuestiona mucho la Cámara de Cuentas pasada porque se le ordenaron unas auditorías de unas supuestas sobrevaluaciones de las obras construidas por Odebrecht. Sin embargo, la Cámara de Cuentas no entregó el informe correspondiente. Y así se han citado, o sea, siempre reluce al momento de que hay un caso, diríamos, sonoro de presunta corrupción en la opinión pública. Pero, sin embargo, desconocemos cuál es el rol, cuál es la función y cuál es el objetivo de esta institución y los aportes que puede hacerle a la sociedad. Bueno, la responsabilidad de la Cámara de Cuentas como institución superior del control externo es hacer un examen de las cuentas públicas en sentido general, emitir una opinión sobre la misma. Pero cuando hablamos de hacer un examen, tiene que examinar en primer lugar la legalidad, o sea, que se haya cumplido con las normas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras en primer lugar. Debe también de verificar que se cumpla con los criterios de eficiencia y eficacia, debe examinar, debe de verificar también que esos fondos que fueron utilizados se logre el resultado, porque de repente usted puede gastar los recursos en un correcto proceso de contratación, sin embargo no logró los resultados, entonces también eso es responsabilidad de la Cámara de Cuentas, pero además debe hacer estas auditorías especiales, como por ejemplo en este caso en el cual la Procuraduría ha llevado a cabo una investigación y necesita identificar si estas obras fueron sobrevaloradas o no. Entonces, ante una respuesta, digamos, tardida o poco eficiente de la Cámara de Cuentas, entonces el Estado se ve en la necesidad de contratar por otros medios a otras instituciones, Claro, pero la propia ley incluso de la Cámara de Cuentas establece, y eso se debatió bastante en la opinión pública, que la Cámara puede contratar auditores externos que, diríamos, le asistan en las auditorías que realiza. Sí, correctamente. La 1004 dice que en los casos en que la Cámara de Cuentas no disponga de los suficientes recursos humanos o sean auditorías tan especiales que no tenga, el personal técnico puede contratarla, pero este no fue el caso. La contratación la hacen otros órganos del Estado. Entonces, en realidad debió de hacerlo la Cámara de Cuentas. Nosotros aspiramos a que si somos elegidos en conjunto con los demás miembros que sean seleccionados, hacer un plan que responda a todas esas necesidades, que cubra la totalidad de las instituciones públicas e inclusive aquellas privadas que gestionan con fondos públicos, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales o cualquier proyecto específico que reciba fondo público. Es responsabilidad de la Cámara de Cuentas hacer esta auditoría. Pero hay algo, no es solo que la Cámara de Cuentas hacer un examen sobre
una institución sobre... Creo mucho en la prevención. Entonces, también hay que hablar en este momento de control concurrente, en el cual se puede hacer un plan conjunto con las demás instituciones que conforman el Sistema Nacional de Control, como son la Contraloría General de la República, responsable del control interno, el Poder Legislativo también como ente fiscalizador, con la Presidencia de la República como también órgano principal del Poder Ejecutivo, en el cual se puede hacer un plan que dé lugar a implementar controles que eviten la comisión de actos de corrupción, porque yo creo que eso es mucho más eficiente que encontrarlo cuando ya se realizan. Ahora bien, es responsabilidad de la Cámara de Cuentas que si se realizan, detectarlo, documentarlo y enviarlo entonces a los demás organismos Y con relación, por competentes. ejemplo, a la declaración jurada de bienes, que también vimos un festival de declaración jurada de bienes, que se deposita ante la Cámara de Cuentas. Diríamos que en términos concretos, ¿qué puede hacer la Cámara de Cuentas con una declaración jurada? O sea, ¿cuál sería, diríamos, lo que le corresponde hacer en ese sentido? La Cámara puede hacer mucho trabajo, pero no lo hace. Pero Desde ¿qué es el nuestro mucho punto de trabajo? Vamos vista, a ver. el mucho trabajo es, por ejemplo, cuando un funcionario a la entrada en el sector público hace una declaración, lo primero que tiene que ver la licitud de los fondos. Para eso tiene que auxiliarse de otras entidades que tienen esas responsabilidades, como por ejemplo la unidad de análisis financiero, ¿verdad? Entonces, debe de ver. Por ejemplo, si usted declara ahí unas propiedades, hay que ver los títulos, pero hay que ver las transferencias de títulos que han habido también en sus nodos familiares, hay que ver las cuentas bancarias, porque muchas veces yo digo, no, es que yo soy una persona pobre, yo tengo muy pocos recursos, pero ando en los restaurantes más caros del país, ando en los mejores vehículos de alta gama, viajo constantemente y me hospedo en los hoteles más caros a nivel mundial, entonces no hay coherencia entre lo que digo, entre lo que declaro y mi modo de vida, y a veces al revés. Entonces también hay necesidad de hacer esas indagatorias. Una propuesta que nosotros hemos hecho es que las declaraciones juradas no se vean únicamente a la entrada y a la salida de un funcionario público, sino que año a año se vayan revisando para ir viendo el incremento o Porque, no del capital por y la licitud. ejemplo, Tomasina, si el Ministerio Público investiga una declaración jurada y ve y detecta algún tipo de irregularidad, pero esa declaración jurada que fue depositada en la Cámara de Cuentas está avalada, o sea, tiene un certificado, un visto bueno, entonces ahí como que también diríamos que se le atribuye negligencia a la propia Cámara de Cuentas a la hora de auditar una declaración jurada de bienes. Por supuesto, porque solamente ahora lo que se está viendo si cumplió o no con hacer el depósito, pero no se está haciendo un verdadero análisis de esta información. Algo, por ejemplo, que saltó a la vista y que vimos en los medios de comunicación era, por ejemplo, que personas por poner 300,000 pesos en enseres inmobiliarios de su casa ponían 3,000 millones porque hay una deficiencia educativa. Al llenarla ni siquiera hay una correcta guía de cómo llenarla, no hay asistencia y nadie se dedica a revisarla en ese momento. Actualmente solamente se hace un checklist de qué depositó, pero no se analiza. Y en realidad el trabajo de la Cámara de Cuentas es verificar que cada información que es colocada ahí por un funcionario público corresponda a la verdad. En los casos que no corresponda, entonces debe de tramitar a los demás órganos competentes para que tomen las acciones del lugar, porque la Cámara propiamente no puede establecer sanciones, pero sí puede recomendarlas. Tomasina, entonces, partiendo de esas declaraciones que nos da, de esas explicaciones, podemos inferir, sin que usted lo diga, lo digo yo, que lo que hemos tenido hasta el día de hoy es una cámara de cuentos.
inoperante, Bueno, pero habría que ver. No, Sí, pero lo digo yo. Sí, pero hay otro Pero aspecto que no lo coarte. pero hay otro aspecto que no lo Porque tratamos con ella Tomasina. Y dice- el presupuesto. No me hable de presupuesto. El presupuesto Hay falta de que voluntad, maneja falta de voluntad. la Cámara. ¿Cuál es el Cuando presupuesto que se maneja quiere, Porque se aquí a la Cámara. persigue. Sí, pero aquí la Cámara de Cuentas también habrá que ver, y aquí tenemos una experta en la materia, aspirante, muy Siempre capacitada faltará para ello. dinero. Siempre Pero no es que faltará. faltará Pero dinero. para lo que Pero le si está en la dan, ellos capacidad no han de hecho hacer esas nada. auditorías. Es que no ha hecho nada, ni mucho ni poco, No, nada. pero yo esta Cámara de Cuentas, yo no sé qué logro puede exhibir, eso lo desconozco completamente. O sea, ni esta ni ninguna. no me de estoy las que han pasado refiriendo, por ahí. pero me estoy refiriendo, por ejemplo, para Tomasina, si llega a ser miembro de la Cámara de Cuentas y no cuenta con el presupuesto correspondiente, Evidentemente. entonces también tendrá limitaciones. Sí, o sea, pero a eso me refiero. Limitaciones, pero algo se puede hacer. Para que ellos no han hecho nada que no sea cuentos. Vamos a escuchar Pero me a la gustaría diputada. comentarle que yo haría. La población tiene esa percepción de que la Cámara de Cuentas no presenta los resultados deseados. Entonces, ahí quería enfilar esa pregunta de cuál usted cree que es el principal reto que enfrenta la Cámara de Cuentas y qué usted pudiera hacer al respecto para también levantar un poco esa imagen caída de esa institución. Sí. Bueno, la mejor forma que tiene una institución pública de legitimarse ante la ciudadanía es haciendo su trabajo y dándolo a conocer. No al arácano, sino presentar resultados concretos. Por lo tanto, la Cámara de Cuentas, que hoy día tiene, digamos, una reputación que se ve, digamos, dañada, exacto, por la ciudadanía, digamos, porque se considera inoperante o porque quizás la profundidad de los exámenes que hace no son tan buenos, o si los hace no lo da a conocer y la gente no lo conoce. Eso, digamos, hay que cambiarlo. Pero ¿cómo hay que cambiarlo? Cumpliendo con ese rol. Los recursos financieros, recordemos que siempre son escasos, o en la mayoría de los casos. De ahí la necesidad de que puedan ser administrados. Y es justamente una de las funciones de la Cámara de Cuentas, asegurar, ¿verdad?, velar porque esos fondos se usen bien, incluyendo lo de la propia Cámara de Cuentas, que debe de ser modelo de transparencia. Y cuando hablamos de transparencia y de rendición de cuentas, no es solo publicar unos estados, una nómina, es que usted pueda exhibir los resultados para los cuales fueron asignados esos recursos públicos. Entonces, ¿qué haría Tomasina de ser seleccionado como uno de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas? En primer lugar, yo pienso que cualquier plan de trabajo debe de partir a través de un buen diagnóstico. Este diagnóstico debe de ver las capacidades internas que tiene la Cámara de Cuentas, porque ahí hay técnicos, y hay técnicos buenos, hay malos, hay medios malos, como en todas las instituciones públicas, pero hay que saber con qué se cuenta. Hay que revisar el sistema de gobernanza que tiene también, y cuando hablamos de gobernanza, hablamos de estructura orgánico-funcional, hablamos de proceso. Hay que también revisar los canales de comunicación a lo interno y también con los interesados. ¿Y quiénes son los interesados? La ciudadanía, los demás entes de control, el poder legislativo también. Hay que establecer, mejorar esos vínculos y crear esos canales de comunicación. Pero también, y una de las cosas más importantes, hay que poner al ciudadano al centro de la organización para que diga qué espera. ¿Qué tú esperas de la Cámara de Cuentas? Yo como ciudadano esperaría que cumpla con su rol, y para eso hay que hacer análisis exhaustivo de la cuenta y hacer auditoría que sean profundas. Y cuando hablamos de profundidad, hablamos de que se verifique que efectivamente los recursos que se utilizaron cumplieron con los objetivos y metas organizacionales y se lograron los resultados. Y voy a poner un ejemplo simple. Si yo me pongo como meta en enero bajar 20 libras y hice un cronograma de trabajo así súper rápido, me inscribí en el gimnasio, debía inscribirme, pagué la inscripción, fui cada día y compré ropita de deporte y fui todos los días, pero pasados los 3 meses que me había propuesto de hacer el proceso de transformación, no logré bajar las 20 libras. Entonces, yo hice todo lo que tenía previsto, pero no logré el resultado. ¿Por qué? Tengo que ver los factores que hay
atenuantes, como por ejemplo que yo salía del gimnasio y me iba a comer chicharrón a la esquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es solo ver que se cumple con la legalidad en la realización de un proceso de compras y contrataciones, sino que se lograron los resultados. Que si estamos hablando de salud y decimos que vamos a disminuir la mortalidad infantil, que se disminuya y así sucesivamente en cada ámbito de competencia. También hay que capacitar al personal, porque recuerden que las instituciones son un nombre frío simplemente. La calidad de los trabajos, la profundidad, la candidez, se la dan la calidad de los recursos humanos que tengan. Y lo que nosotros sabemos hoy, mañana pierde vigencia. Por lo tanto, hay que vivir en una capacitación constante. Hay también que adaptar las normas técnicas de trabajo a las mejores prácticas internacionales. Existen instituciones que aglutinan a todas las instituciones de control superior, como es el caso de la Cámara de Cuentas, donde hay alrededor de 150 países que son miembros y donde se concentran mejores prácticas internacionales. Entonces hay que adaptar esas herramientas de trabajo a esas mejores prácticas que han dado resultados en otros países que están mucho más avanzados que nosotros. Y por supuesto hay que incorporar también la tecnología, porque la tecnología es un aliado que nos permite hacer análisis mucho más rápido, en menor tiempo, y llegar también a lugares donde sería más difícil y más costoso hacerlo de forma presencial, como estamos nosotros ahora, por ejemplo, que estamos teniendo esta conversación y estamos utilizando la tecnología. Asimismo, podemos aprovechar esto para beneficio de los resultados que debe dar a cabo la Cámara de Cuentas. Debemos de hablar también de alianzas estratégicas para hacer interconexión de base de datos y que la Cámara de Cuentas pueda disponer de toda esa información que están dispersa en distintas bases de datos que pueden servir para hacer Tomasina, análisis. bueno, Sí, Tomasina, muchísimas gracias por estar con nosotros en el tribunal. De verdad le deseamos éxitos y ojalá que pueda ser elegida porque preparación tiene de sobra. Eso nos consta después de esta conversación de hoy. muchísimas gracias, muy agradecida. Espero tener la dicha de ser seleccionada y de ser así, venir a contarles lo que vayamos haciendo paso a paso junto a los demás miembros, porque esto es un trabajo en equipo que hay que hacer definitivamente. Así que muchas gracias por la invitación. Le esperamos. Muchas Bueno, gracias. entonces vamos a un contacto de publicidad y al regreso venimos con el segmento de cine, Alex Cuellar, en este Tribunal de la Tarde.